Soy Arlene Medrano, tengo 24 años, soy una morra foránea y orgullosamente chaira. Sí, bueno, primero entender el momento histórico en el que estamos viviendo después de 200 años de democracia, después de 65 hombres gobernando este país, llega la primera mujer presidenta, pero para el orgullo de muchas y muchos, llega una mujer de izquierda, una mujer científica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con quien vamos a acompañar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Muy contenta por los 33.5 millones de mexicanas y mexicanos que creyeron en este proyecto. Claro, y a ver, aquí van dos temas, ¿no? El primero es la responsabilidad que se tiene ahora, el saber que la gente sigue confiando en la 4T, pero que además yo creo que aquí sí cuestionarnos y reflexionar cómo podemos seguir mejorando, que es algo que la doctora tiene muy claro. Y en segundo lugar, bueno, también entender la responsabilidad que eso conlleva en cada una de las entidades federativas, seguir haciendo trabajo de campo, que es algo que en una reunión pasada justo comentábamos, que mucho de lo que se hizo fue gracias a los compañeros de territorio, más allá de medios de comunicación, lo cual es una trinchera muy importante, pero realmente el trabajo estuvo en campo, ¿no? Los compañeros COTS que todos los días salen a las calles con este calor, a convencer a la gente, a platicar con la gente, a escucharla, y bueno, el triunfo también se debe mucho a este esfuerzo de campo. Sí, nos damos cuenta que el clasismo, el discurso de odio y los bots no les alcanzaron para poder entender al pueblo de México, ¿no? Yo creo que aquí les hizo falta muchísimo entender las realidades de México y salir de su burbuja de privilegio en el cual siempre estuvieron pues dentro. Y por otro lado, creo que nunca conocimos las propuestas, al menos fue algo inimaginable, nunca supimos qué propusieron, nunca estuvieron a la altura, nunca debatieron con altura, entonces nos damos cuenta, bueno, que si no entienden al pueblo, ¿cómo van a querer gobernarlo, no? Pues bueno, por primero recordar que después del precedente del 2006 se puede hacer esto, es un precedente que lleva acompañado con el fraude del 2006 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces por supuesto que vamos a defender porque además estamos muy convencidas y convencidos del triunfo y por otro lado creo que nos sorprende que no se pongan de acuerdo porque nunca lo hicieron, ¿no? Nos dimos cuenta también que no tenían propuestas porque son partidos que ideológicamente no compaginan, por un lado, y por otro lado también nos dimos cuenta que no tienen una línea de trabajo ni una ruta hacia dónde ir. Entonces vemos a una candidata que primero reconoce, después lo desconoce, después va a impugnar, después regresa al Senado y bueno, creo que al final esa es la naturaleza que siempre tuvo ese proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. Por otro lado también entender que el no conocer a las y los vecinos del país hace que no confíen en las y los vecinos del país, ¿no? Que fueron quienes se organizaron, quienes tomaron los espacios tan importantes de democracia en las urnas y que sin duda alguna, bueno, estuvieron ahí vigilantes. Tanto es así que, bueno, ellos tenían a varios representantes de sus partidos y eso era responsabilidad de sus representantes de casilla. Pero no hay ningún problema porque al final de cuentas hay una confianza enorme de lo que la gente y el pueblo de México quiere. Yo creo que fue muy activa, tuvimos una voz muy grande en redes sociales y en campo, en territorio también, en diferentes realidades y nos dimos cuenta cómo votaron las juventudes, ¿no? Por ejemplo, el tema de las clases sociales donde la oposición decía que las clases medias se veían vulneradas con el gobierno de Andrés Manuel, pues nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Porque las clases medias votaron por la 4T, las clases bajas, incluso las clases altas de este país, tuvieron una gran participación hacia el proyecto de la doctora. Y en el tema de juventudes, pues estuvimos súper activas, lo seguiremos haciendo, seguimos cuestionando los memes, que es una forma de expresión súper interesante, el cómo le ganamos a la oposición con una camisa de cheat posting. Y bueno, creo que ese humor, sin duda alguna, representa a México. Aquí dos puntos. El primero es ser muy críticos de manera interna, ¿no? Saber cómo vamos a conllevar varios planes. Y en segundo lugar, la verdad es que también confiamos mucho porque fue la única candidata que presentó un plan de trabajo con más de 100 puntos. Por ahí son 100, pero en realidad son todavía más, ¿no? Si los desglosamos. Entonces, hay mucho que hacer, hay líneas muy determinadas en cada uno de los sectores,
hay continuidad a los proyectos del presidente Andrés Manuel, pero además hay remasterización de lo que hace todavía falta por hacer. 6 años no son suficientes, todavía un sexenio más podemos seguir profundizando pues, lo que se ha venido haciendo. Gana con la mayoría en los estados. El único estado que no votó así fue Aguascalientes, pero también veamos cuánto representa Aguascalientes y la realidad sociocultural. Y por otro lado vemos que justo ahorita que acaban de hacer el corte, ya con el 99% del PREP, vemos que la doctora va con el 60%. Entonces, pues eso es una señal, es una voz importante. Vemos que hubo participación ciudadana, más de 55 millones de ciudadanas y ciudadanos salieron y se dieron cita a la democracia. Y también es interesante porque primero decían que la democracia estaba en riesgo, nos damos cuenta que no, después decían que el INE no se toca, después resulta que sí. Entonces, bueno, estos discursos que se han ido cayendo y que es algo que veíamos venir. Esperar, ¿no? Esperar los tiempos, esperar las formas en donde ella tome las decisiones que considere necesarias. Ya hicimos nuestra parte, como ciudadanas y ciudadanos salimos a votar, elegimos que nos gobierne, ahora dejemos que inicie este proceso. Sí, completamente, y ya inició cambiando, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo. Justo yo nací en el 2000, a mí me tocó todo el acompañamiento desde la infancia de todo lo que ha ido pasando en el país. Es también un duelo, ¿no? Ver a una política sin Andrés Manuel, de manera positiva o negativa, te caiga bien o mal, toda mi generación pues ha crecido con él, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va a haber un relevo, va a haber un cambio, es algo que se tiene que dar. Creo que es importante justo cambiar las formas y maneras en las que un solo gobernante llega, es algo que él entiende muy bien. Pero por otro lado, bueno, creo que para muchas y muchos es un momento de entender que ahora toca tomar responsabilidades como juventudes. Mucho tiene que ver con que si cambiamos las instituciones y iniciamos, ¿no?, barriendo desde arriba, justo podemos cambiar la realidad sociocultural. No podemos esperar que toda la ideología del país cambie para entonces iniciar con procesos de paridad, ¿no? Eso es algo importante. Por otro lado, en Cámara de Diputados vemos también la representación de las mujeres muy importante. Vemos que el país entiende que es tiempo de mujeres más allá del discurso. Tenemos pues a la primera presidenta electa, tenemos a una presidenta en la Suprema Corte, tenemos una presidenta en el INE, hemos tenido presidentas en ambas cámaras y bueno, eso es interesante para ver cómo se va desarrollando la toma de decisiones de este país. Y es algo que ella entiende, la doctora Claudia Sheinbaum siempre dice que no llega ella, llegamos todas, ¿no? Y que no rompe el techo de cristal, sino que lo hacemos en conjunto y lo hacemos con la fuerza de nuestras ancestras. Sí, completamente, y que ha ido acompañándose de muchos cambios pequeños, ¿no? Hace poco todavía las mujeres no votábamos, ahora vamos a tener una mujer presidenta. Nuestras abuelas no lograban dimensionar esto. Justo hablaba con mi abuela y me decía, es que es impensable. Yo tengo 90 años y llevo 90 años esperando este momento, ¿no? Entonces, pues esta es una realidad que sin duda alguna abraza a América Latina, siendo uno de los países más fuertes económicamente, poblacionalmente, tener una mujer presidenta, la primera mujer presidenta de América del Norte, y también abraza al mundo completo, ¿no? Todas y todos los compañeros y hermanos mexicanos que salieron a votar, por ahí incluso exigían que hubiera más boletas en los consulados, en las embajadas, pues también nos debemos a ellas y ellos que han llevado a la patria a otros puntos del mundo. Algo que debemos reconocer es que México representa en este momento la esperanza de las izquierdas, ¿no? Teniendo a un líder de izquierda en América Latina como Andrés Manuel, pero luego también una primera mujer presidenta también de izquierda, da esperanza a la lucha de América Latina, que por ahí va la canción de No tiene piernas pero camina, y yo creo que todas y todos los hermanos y hermanas de América Latina pues están volteando a México con la esperanza de que eso también pueda ser una realidad en su país. Hola, soy Arlene Medrano, soy foránea, chaira. Tengo 24 años, te invito a ver la 4TV y te pregunto, ¿tú cómo escribes la historia de tu país?